Bueno, primero que nada me presento. Yo soy Lourdes Capitanich, me dicen Lulo. Estudié en la universidad y ya hace 3 años soy docente. Eh, ¿Quieren ver mi imagen? No la había aprendido. Eh, Ahí estamos. Ahí me ven. ¿Qué tal? Bueno, me dicen... No, de nada. Es que como voy a compartir pantalla, no había aprendido la imagen porque es lo mismo, no me van a ver después. Eh, Doy entonces hace más o menos 3 4 años, ya no me acuerdo, clases en la universidad, en la carrera de diseño indumentaria y producción de modas. Y bueno, esta es la primera vez que participo en este seminario de extensión universitaria, pero muy contenta del tema que voy a contar, porque es un tema que me interesa un montón y que me parece súper interesante, más allá de si estudian moda o no, porque ahora les voy a contar lo que vamos a ver, pero no es solo moda. Y por otro lado, nada, el hecho de que la universidad ponga a su disposición este tipo de espacios me parece súper fructífero y me encanta que lo aprovechen y que esté tanta gente acá. Así que nada, súper contenta. Como saben, tienen los micrófonos y las cámaras desactivadas, pero bueno, van a poder hacerme preguntas por el chat. Como voy a estar compartiendo pantalla, probablemente no pueda ver todo. Sin embargo, nada, al final voy a tratar de dejar un tiempito por si tienen dudas y preguntas para que las podamos ver todas juntas al final, y de última cada tanto voy a ir chequeando si alguno habló, para bueno, ver si hay una duda que haya que resolver en el momento antes de seguir adelante. Bueno, y cualquier cosa tienen, como saben, la opción de levantar la mano, que eso me avisa que es algo que sí o sí tengo que mirar en el momento. Bueno, empezamos a compartir entonces. Ahí lo tenemos. Bueno, 100 años de historia de la moda. Vamos a ver historia de la moda del siglo XX, como saben, de 1900 a el 2000. Y yo acá les hice una pequeña línea de tiempo en la cual se ve el desarrollo de las estéticas que se van a ir dando a lo largo de este siglo. ¿Qué pasa? Como les decía, que no vamos a hablar solo de moda y por qué. La moda es, como cualquier expresión de diseño y arte, una consecuencia de un montón de otras cosas. Y por ende no podríamos entender que se pase de este figurín que vemos en el 1910 a este que vemos en el 1990, sin entender todo lo que pasó en el siglo pasado. Todos los eventos que sucedieron a nivel histórico, cultural, económico, político, social, todas las vanguardias artísticas, todas las corrientes de pensamiento que fueron surgiendo durante esta década, eh, per- perdón, década no, este siglo, eh, y que van a ir forjando y moldeando como consecuencia ciertos estilos, que a mí lo que me interesa es que entiendan estos desarrollos históricos y entiendan cómo se relacionan con las características y cualidades vestimentarias, para que después no sea simplemente esto una enumeración de cualidades estéticas que ustedes podrían buscar en cualquier buscador de internet, sino que les dé a ustedes herramientas para poder ustedes mismas entender estos estilos, con qué se relacionan, cómo pueden predecir. Por ejemplo, algo que pasa mucho ahora es que la gente está hablando, bueno, ¿qué va a pasar ahora después de la pandemia? ¿Se vienen otros años locos o otro baby boom? Bueno, ustedes van a poder responder a eso porque van a entender de dónde viene, por qué la gente dice eso. Todo eso es lo que yo quiero, tengo como objetivo que se lleven de este taller, más allá de, obviamente, entender cómo fue evolucionando la moda, el estilismo, la estética, etcétera, a lo largo de todo el siglo pasado. Un poquito ambicioso para ver en 2 horas, pero bueno, vamos a hacer el intento de resumirlo lo máximo posible. Para poder hacer esto, en cada módulo, cada década, lo que vamos a ver un poquito es un poquito de contexto general, un poco de estilo, un poco de referentes, qué personas estaban marcando tendencia, por decirlo de una manera, en esa época, y un par de diseñadores que fueron icónicos. A ver, yo tomo como referente cierto marco teórico. La realidad es que, como todo proceso social, cultural, etcétera, que es la moda, no hay, digamos, cortes únicos y completamente establecidos
y 100% definitivos. Entonces, capaz alguna me dice, ah, pero ¿no era que el largo modular se acortó en los 50 en lugar de los 40? Bueno, puede ser, la realidad es que todo, eh, como todo en la historia humana, no es que el 1 de enero de 1950 la mujer decidió empezar a vestirse así. Todo se fue como dando de forma fluida, flexible, y esas fechas límites no son tan claras y establecidas. Yo, por eso mismo, voy a tratar de hablar de periodos de tiempo y no tanto de fechas, excepto obviamente, bueno, cuando hablemos de la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, sí tenemos fechas definidas, pero digo, cuando hablemos en general, voy a tratar de no hablar de fechas cerradas, porque la realidad es que son realmente movimientos que se fueron dando paulatinamente y de forma orgánica. No es que un día nos organizamos todos y dijimos, bueno, a partir de hoy va a pasar esto. Empecemos entonces, 1900 a 1910. Veníamos de un siglo XIX, perdón, XVIII, no, XIX, estoy bien, con una indumentaria con un carácter muy opresivo para la mujer. Y si bien hay algunos cambios que ahora vamos a hablar, la realidad es que en la generalidad de la gente, en la mayoría de la gente, esto va a seguir siendo así. ¿Cómo nos damos cuenta que es una indumentaria opresiva? Bueno, primero que nada, por el uso del corset, que ahora vamos a ver que ya se sabía que tenía consecuencias súper negativas para el cuerpo de la mujer y para su salud, y sin embargo se seguía usando. Sí es verdad que se acaba el sistema de crinolina, o como ustedes lo conocerán coloquialmente, de Miriñaque, y se pasa a esto que vemos por acá, que es el sistema de polizón, es decir, una falda que no es circular como la anterior, sino que es plana por delante y abultada por detrás. Esto genera la silueta que es la más icónica de esta década, que es la silueta en forma de S. Se le llama silueta en forma de S porque si la mujer se ve de perfil, digamos que tiene un busto prominente y unos glúteos prominentes. Entonces se forma como una especie de curvatura que se asemeja a una S. Además, vamos a tener cuellos muy altos y ajustados, de encaje muy almidonado, que eso también tiene una simbología muy importante a la hora de pensar en esta opresión justo en el cuello, que tiene que ver con la voz, con hablar. Eh, Luego, bueno, todo este tema de estas mangas que ven, por ejemplo, en la imagen de arriba a la izquierda, súper abultadas, se llaman con forma de pernil, porque tienen la forma de una pata de cerdo, básicamente, como muy grande y muy apretada y ajustada en la parte inferior, o sea, del codo para abajo. Obviamente que guantes súper altos, porque mostrar la piel no era una opción. Medias de seda, pero opacas, no como las que usamos nosotras, que se nos ve la piel a través. Botines y zapatos de punta muy fina, con un tacón muy alto, una paleta de pasteles, como pueden ver en la imagen, bastante apagados. Para el día, bueno, obviamente, tela, textiles un poco más sobrios, como el lino, la lana, y de noche textiles más engalanados, como el chifón, el encaje, la muselina, la seda. Va a haber, sobre todo de noche, una proliferación en la decoración, en las joyas, que normalmente en ese momento se utilizaban las joyas, las perlas en forma de gota, que se podían usar en collares de una sola vuelta, o de varias vueltas ajustadas al cuello, reforzando todavía más esta idea de opresión. De hecho, ese tipo de collar se llamaba collier de chien, en francés, que significa collar de perro. Así que imagínense el nivel de opresión que vivíamos. ¿Qué fechas son importantes recordar en este momento? Bueno, principalmente estamos hablando de historia de la moda. Y es en este momento, en este primer decenio del siglo pasado, en el que la moda, y principalmente vamos a hablar de la alta costura, surge como nosotros la conocemos. La moda ya existía en el 1850, es cuando abren los primeros grandes almacenes de moda, y hacia fines del siglo XIX se realiza la Exposición Universal de París, pero recién en este primer decenio vamos a tener consolidada la imagen del diseñador como opuesta a la del modisto o couturier, que es lo que conocíamos hasta este momento, ¿no? Eh, y como sabrán, y también vamos a ver a lo largo de este siglo, la moda empieza siendo muy centralista, basada 100% en París. Sin embargo, casualmente, no es un francés, sino un inglés,
Charles Frederick Worth, quien funda la alta costura. ¿Cómo la funda? Bueno, en el 1858 él se asocia con un compañero y funda una casa de alta costura. Sin embargo, es recién para principios de este siglo cuando él se separa de su compañero y forma su propia casa. Y en esta propia casa empezó a tomar un montón de actitudes que nos sirven para entender un poquito de qué va la alta costura. Charles Frederick Worth le da inicio a la idea de marca comercial. Es decir, toma ciertas estrategias, como por ejemplo la idea de obsolencia programada, que obviamente en ese momento no eran colecciones como las que tenemos hoy en Zara, que todas las semanas las cambian, ¿no? Eran una vez por año. Pero él una vez por año hacía cambios drásticos de estilo que fomentaba el consumo y la venta. Ya eso implicaba un cambio enorme con cómo se venía produciendo antes, que era 100% una idea de tailor-made o de hecho a medida. Además, le pone etiquetas a las prendas y las firma como si fuera una especie de obra de arte y él fuera una especie de celebrity, que es lo que después vamos a ver en los diseñadores de alta costura. Entonces, esta figura es una figura súper importante, porque representa la cualidad principal de esta década, que no tiene, como veíamos hace un ratito, un cambio realmente sustancial en los modos vestimentarios, pero sí implica un cambio sustancial a la hora de entender y ver la moda. Vamos a ver ahora, como les decía, un par de referentes. Obviamente que todos los cambios culturales y las manifestaciones se van a ver siempre primero en el arte. Entonces, vamos a ver en esta época tan opresiva, varias artistas como vemos acá, Leonora Duz, Sara Bernard, Isadora Duncan, Mata Hari y Colette, que se opusieron a esta idea opresiva de la mujer. Como ven, están todas vestidas con, bueno, sin corsets para empezar, con prendas súper translúcidas, con prendas cortas, con partes del cuerpo al descubierto. De hecho, particularmente Colette fue una figura muy controversial porque actuó semidesnuda, besó a mujeres, habló de sus emociones íntimas en un momento que la mujer, justamente como hablábamos, tenía un papel súper oprimido. Podemos decir que todas ellas tenían una inspiración de Oriente, que ahora vamos a ver un poco más cuando hablemos de Paul Poiret, uno de los diseñadores principales de la época. Era una de las inspiraciones más fuertes en esta época, porque en este momento el comercio con Oriente estaba súper fuerte. Entonces, como les decía, hay una cuestión económica que influye en una cuestión estilística. Vamos a ver también cómo ellas son inspiración para lo que se llamó traje de reforma, que era una especie de idea que tenían algunas pensadoras, sobre todo feministas, pero que encontraban apoyo en médicos de la época, que hablaba de esto que les contaba, de que el corset ejercía mucha presión en el torso y iba a resultar a la larga un problema para la salud. Obviamente que esto no generó un cambio inmediato, pero sí ya comenzar a pensar y preguntarse estas cosas implicó ciertamente un cambio a la hora de ver y entender la moda que, como les decía, surgió desde la esfera del arte. Aparte de eso, vamos a tener las Gibson Girls, que es una especie, yo le digo siempre a mis alumnas, de Kim Kardashian de ese momento. Eran, digamos, unas caricaturas, unos cómics que dibujaba Charles Dana Gibson para un periódico de la época, y que básicamente representaban esta reacción de las feministas frente a la opresión burguesa. La idea es esta joven que ven ahí en los dibujos, que es súper deportista, inteligente, pero también bella, estilizada, como que junta varias cualidades que son vistas como bien en la mujer en ese momento, pero también es súper libre. Y por otro lado tenemos a Amelia Bloomer, que en realidad lo importante o interesante de Amelia Bloomer es la idea de los bloomers, que ahí se ven muy claramente. Son esos pantalones tan abultados, enormes y holgados que se ven ahí en esa imagen. La realidad es que no eran una ropa muy halagadora para la figura de la mujer, pero sí fueron una prenda muy icónica de este momento. Porque así como vimos que el arte era un impulsor de cambios en la estética, también lo era el deporte, y lo vamos a ver a lo largo de toda la década. E imagínense, con esto que veíamos antes,
montar a caballo, por ejemplo. Era algo completamente imposible e impensable. Entonces, ella decidió diseñar estos pantalones que permitían un poco más de movilidad y representaban obviamente una diferencia sustancial frente a la propuesta vestimentaria que vimos a principio de siglo. Obviamente que no todos lo aplicaron, de hecho la mayoría de las mujeres montaban con falda, con una falda un poco más relajada que esa que veíamos, pero ya el hecho de que se introduzca la prenda pantalón en el vestidor de la mujer era súper importante e interesante, y es un dato no menor, lo crean o no, o hoy les pueda parecer algo impensable. Como les decía, si hablamos de principios del siglo pasado, no podemos dejar de hablar de Paul Poiret. Paul Poiret fue uno de los diseñadores más famosos, de estas celebrities que hablábamos, y también de los más controversiales que tuvo el siglo pasado. Por un lado, sustituyó el corsé por sujetadores flexibles, con la posibilidad que dio la invención de ciertos materiales elásticos como el látex. Diseñó también un vestido suelto que estaba inspirado en los ballets rusos, que tenía esa idea, para que se den una idea, de corte princesa, es decir, tenía un corte a la altura del busto y se desprendía desde ahí la falda en forma recta, lo cual permitía, imagínense, en contraposición a eso que veíamos a principios de siglo, muchísima comodidad, muchísima flexibilidad, muchísima movilidad. Acá tenemos un poco de sus diseños para que vean. Reemplazó además, otra cuestión súper interesante, las medias opacas negras por las medias color carne, que también fueron una especie de escándalo. Inventó también la falda pantalón, lo cual le valió la condena al Papa Pío X. Y por otro lado, inventó sí, en 1910, con el cambio de década, una falda que era un experimento, pero que estaba trabada por debajo de las rodillas, y que fue uno de sus mayores fracasos, porque iba justamente en contra de toda esta idea de libertad, dado que hacía que su usuaria, obviamente, tenga que caminar dando pasitos cortitos para poder moverse. Tenemos además, en esta década, a Mariano Fortuny, que es otro diseñador muy conocido. De hecho, no era un modisto Mariano Fortuny, pero diseñó esto que vemos aquí por delante, a la derecha, abajo, el Delfos, que es básicamente el vestido inmortal, que vamos a recordar siempre, y que si van a cualquier exposición de historia de la moda lo van a ver. Este vestido caía desde los hombros hasta el suelo sin ningún tipo de costura ni recogido que le diera forma. Imagínense lo controversial que es esto para esa época. Y aparte, tuvo aportes grandísimos a la indumentaria, como desarrollos textiles en cuanto al proceso de plisado, al proceso de teñido, y más hacia fines de la Primera Guerra Mundial, también experimentó con la creación, de hecho se puso una fábrica, con la creación de tejidos un poco más económicos para que sean accesibles para todo el mundo. ¿Qué pasa? Fines de, en realidad principios de 1910, entre 1914 y 1918, se desarrolla la Primera Guerra Mundial. Imagínense la diferencia que esto supuso para toda esta fiesta que veníamos hablando. El baile, los ballets rusos, la libertad de la mujer. De repente, la mujer se queda en una posición en la cual oscila entre el luto y el trabajo forzado, porque todos los hombres se habían ido al frente de batalla. Cero preparadas para ese momento. ¿Cómo se refleja esto en la indumentaria? Bueno, por un lado el tema del luto. El luto es algo constante, y al principio tenía obviamente un código vestimentario súper cerrado, negro, con velo, la única joya posible era el azabache. Sin embargo, de repente las mujeres se acostumbran a estar todo el tiempo de luto y tienen que relajar un poco los códigos vestimentarios, con lo cual empieza a aceptar gris, color malva, algunas perlas, algunos diamantes. Lo que sí va a pasar, indudablemente, y como ven acá en las fotos, es que la indumentaria de la mujer se traslada a una indumentaria muy de uniforme. El uniforme, digamos, invade todo, y de hecho se va a empezar a priorizar fuertemente eh, la funcionalidad por sobre la estética. Y no solo aquí, digo, también estamos viendo el nacimiento de la Bauhaus, que no sé si saben lo que es, pero es una escuela arquitectónica y de diseño alemana,
que básicamente se funda sobre la premisa de volver a la funcionalidad y darle a la función, digamos, el sentido primordial por sobre todas las cosas. Entonces, como les decía, estas cosas se van a manifestar no solo en la indumentaria, sino en absolutamente todo. Los abrigos, como pueden ver en las imágenes, adoptan un estilo muy uniforme, muy militar, cumplen por completo la indumentaria. Los cuellos ornamentados no existen más, se reemplazan por solapas. Las faldas se vuelven mucho más amplias, y bueno, también se usa pantalón, como ven en las imágenes, pero digo, las faldas se vuelven mucho más amplias también para permitir movilidad. La joyería casi no existe. Si hay sombrero, el sombrero se reduce, como ven acá a la derecha, a un bombín militar, ya no hay decoración, no hay profusión, no hay absolutamente nada. Y por otro lado, tenemos lo que viene después, en la posguerra. En la posguerra vamos a recuperar esta opulencia que venía en el primer decenio del siglo, y lo vamos a llevar al extremo absoluto. Piensen que venimos de una guerra, de mucha muerte, de mucha miseria, de mucha tristeza, y de repente esto se combina con una burbuja económica, porque empezamos a ver un momento de muchísimo crecimiento económico, que de hecho, bueno, después vamos a ver cómo hacia fines del siglo, de la década de los 20, de los años locos, en 1929, eso explota y genera la Gran Depresión, y vamos a ver cómo eso se refleja en el estilo de los años 30. Pero, volviendo a los años 20, las mujeres habían ganado muchísimas libertades y no querían perderlas ante el miedo de contienda. Y ni hablar del hecho de que encima casi no había hombres, porque ya de por sí, si piensen que la tasa de hombres comparada con la de mujeres suele ser inferior, y encima estamos hablando de que muchísimos hombres murieron en el conflicto bélico, con lo cual la mujer adopta una libertad enorme. Si bien los pantalones pierden popularidad porque recuerdan demasiado los uniformes de guerra, eh, sí, la mujer adopta un estilo mucho más andrógino, en el cual van a ver que en todas las épocas en que la mujer es más independiente, es más libre, y a esto les hablo cuando les digo que tienen que empezar a pensar y poder relacionar ideas. En todas las épocas en las que la mujer es más libre, su figura se ve más holgada, más andrógina. En todo caso, se exaltan zonas que pueden ser consideradas masculinas, como los hombros. Y en todas las épocas, como la que veíamos antes, en que la mujer está más oprimida, su silueta se afina, se marca mucho la cintura, el busto se vuelve más prominente, los glúteos también, todas las cuestiones que son reflejo de feminidad, se van a ver exaltadas. Y bueno, además de esto, el vestido, como pueden ver en esta imagen que está del lado derecho por sobre las otras, el vestido se acorta bastante, llega como por abajo de la rodilla, lo cual ya es como bastante libertino para la época. Se usa el pelo garzón, es decir, como hombre, corto, con un poco de gel. Se usa la boca pintada de rojo fuerte, con forma de corazón. Vamos a tener una época en la cual vamos a ver nacer lo que mucha gente cree que nace en realidad en los 60, que es este culto por la juventud. En los años 20 se impuso el culto por la juventud. La idea era ese live fast, die young, acá empezó, no en los 60, es decir, el amor libre, los cigarrillos, bueno, la invención de la píldora también, del control de la natalidad, varios logros técnicos como la invención del automóvil, de los teléfonos, de algunos electrodomésticos. Todo eso se da en esta época, y de hecho vemos nacer también un istmo, que es una de las corrientes artísticas, que se llama futurismo, y que está basado en esta idea de que estos avances tecnológicos nos van a llevar al futuro indefinido. Obviamente fomentado por una burbuja especulativa financiera que hacía que haya un bienestar económico muy grande, ¿no? Podíamos vivir esta fiesta que parecía que iba a ser interminable, y le llamamos a los años 20, los años locos, porque había para poder hacerlo. Esta idea de vivir a toda velocidad, del futurismo como corriente artística, se manifiesta en el abuso total de la nicotina, del alcohol, del opio, la idea de escapar de la realidad, porque si bien estaban viviendo esta fiesta, venían de un momento horrible, y era un momento del que se querían olvidar, digamos.
Y bueno, como les decía, también, igual que en la década pasada, la ropa de noche va a estar marcada mucho por la fiesta, y la ropa de día va a estar marcada principalmente por el deporte. Vemos además un par de diseñadoras, como Coco Chanel, que fue una de las personas más beneficiadas a nivel diseño por la contienda bélica, porque básicamente sus prendas, bueno, por un lado, como veíamos y como podemos ver en las imágenes, tienen una clara afición por lo masculino, que en su caso viene también de su vida personal, pero que en ese momento cuajaron muy bien con la mujer de esa década y con cómo quería verse y vestirse. Por otro lado, usó textiles de punto para crear las prendas, que hasta ese momento eran solo creados, solo utilizados para crear ropa interior. Y estos textiles generaban prendas que, si bien eran muy parecidas en forma y en tamaño a las prendas que se venían utilizando, sí permitían mucha más flexibilidad y movimiento por cómo está realizado ese material. Y además, bueno, como pueden ver también en las imágenes, eh, tiene otra tendencia de la década muy reflejada, que es esta idea de reemplazar la joyería real por bisutería, porque en este momento ya no importaba si la joya era cara, sino que importaba que se viera vistoso. De hecho, es la década de, digamos, los accesorios por antonomasia: boquillas, pitilleras, polveras, collares de perla, bodas, abanicos. Todo eso se usaba muy relacionado a esta idea de impactar a través de los accesorios, ya que las prendas se volvían un poquito más simples. Y tenemos además a una de mis diseñadoras favoritas, Madeline Dionnet, que fue básicamente una artista fanática de la matemática, desarrolló nuevos modelos de patronaje, como ven acá, ideal para esta época de la que estamos hablando, en la cual había drapeados, había flecos, había textiles con corte al bies, que copiaban el movimiento de la persona al bailar. Pero más allá de todo esto y de cómo ella se conjuga muy bien con la ideología de la época y con las necesidades de la mujer de esta época, me parece que hay un par de puntos de Madeline Dionnet que son muy importantes para destacar. El primero es que ella diseñaba sus creaciones sobre el maniquí o sobre el cuerpo de la persona, lo cual introdució una idea súper novedosa, que era la de que la prenda debía ajustarse al cuerpo de la usuaria y no a la inversa, como venía pasando hasta ahora. Por otro lado, fue de las primeras en eh, generar un álbum de copyright, documentaba todas sus creaciones con una foto de frente, de perfil y de espalda, eh, dando lugar a futuro a esta idea del derecho de autor en la indumentaria, que todavía es tan polémica. Y por último, ofrecía a sus trabajadores condiciones laborales que recién muchos años más tarde fueron reguladas por ley, como pueden ser los descansos obligatorios, las vacaciones pagas, ayuda de su parte en caso de enfermedades. Pasando ya a los años 30. Como les hablaba, los años 30 fueron un momento súper complejo. De hecho, acá vemos imágenes de pobreza, imágenes de desempleo, imágenes de gente bebiendo o viviendo en la calle. ¿Por qué pasó esto? Porque imagínense que si veníamos de una burbuja especulativa financiera, en algún momento, y porque nosotros que ya vivimos muchos años más, lo hemos vivido más veces, va a haber un crack en la bolsa. Y esto sucede en lo que se conoció como Jueves Negro, en 1929. Hay un crack en la bolsa, esto genera desempleo masivo, cambios políticos radicales, desocupación, crisis, pobreza, etc. En este momento, la gente se basó en tratar de guardar las apariencias. Por ende, se trató de seguir vistiéndose como la gente se venía vistiendo, pero obviamente en lugar de seguir comprando cosas nuevas, se popularizó una práctica hasta entonces desconocida, que es el hecho en casa. La gente modificaba, alargaba, cortaba, agregaba pedazos de piel, volantes, encajes, etcétera, a sus prendas para poder ir siguiendo el paso de la moda a pesar de este nivel de pobreza extrema que se manifestó. Además, sí vamos a ver como mucho diseño y consumo en lo que es accesorios, porque obviamente que era el único objeto, al ser un objeto pequeño y de no tanto valor, al que se podía acceder económicamente para actualizar el look.
vamos a ver, por otra parte, que también es una década en la que se inventan muchos nuevos tipos de tejidos que permiten que la mujer empiece a desarrollar muchos deportes, como por ejemplo la natación, que hasta esta época era básicamente imposible, porque piensen que los trajes no eran adherentes y al mojarte se deformaban. Entonces vamos a ver una, en cierto punto, participación muy activa de la mujer en el deporte, que era también uno de sus lujos como escapistas. Y hacia fin de los 30, por eso les digo también que los 30 es una década medio de pasaje entre un poco de lo anterior y todas estas prendas reformadas y un poco de lo que va a venir después, que es, bueno, como sabrán, en los 40 ya la Segunda Guerra Mundial. Vamos a ver hacia fines de los 30, en 1938 más o menos, una, una idea de como que se avecinaba la próxima guerra, como que se venía algo peor, y va a aparecer una mini corriente neorromántica muy, muy extraña, y luego ya sí vamos a tener la Segunda Guerra Mundial, años 40. Eh, Vamos a tener esto que vemos acá, de nuevo, prendas que se parecen bastante a los uniformes, hombros muy angulosos, porque, como hablamos, siempre que la mujer tiene que cobrar un rol mucho más fuerte, mucho más consolidado y en cierto punto masculino, vamos a ver que se pierde un poco la feminidad y se empiezan a resaltar rasgos que son más masculinos en cierto punto. Obviamente que la discreción y la sencillez era la norma, de nuevo vemos faldas un poquito más amplias o plisadas que permiten movimiento, los tacones o no los hay, o si los hay se vuelven robustos para permitir la movilidad mucho más, con mucha más facilidad. Vemos además acá abajo a la izquierda una mujer dibujándole rayas a una persona en las piernas. Eso deviene de que básicamente hasta ese entonces las medias estaban hechas de nylon, perdón, de seda, entonces tenían una costura en la parte de atrás, y como ya ahora no se podía usar seda, porque estaba 100% destinada a la confección de paracaídas, básicamente las mujeres se dibujaban esa costura en la pierna para sentir que seguían llevando cierto rasgo de elegancia. Eh, la seda sí, había una costumbre medio peculiar, que era confeccionar ropa interior con tela de paracaídas ya usada, y normalmente, como cierto chiste irónico, un poco negro, se generaban prendas interiores con los paracaídas del enemigo abatido. Es un momento en el que se, al igual que en la década anterior, por esta idea de racionamiento, que ahora era por la guerra y antes era por la depresión, eh, se favorece mucho el hecho en casa, se empieza a prestar mucha atención a la confección, y también se empieza a valorar la calidad y apreciar a los tejidos que sean cómodos al contacto con el cuerpo y que sean muy resistentes, obviamente. Vamos a ver que durante la contienda hay un racionamiento extremo, sobre todo hacia mitad de, de la guerra, en el cual se regula desde el gobierno todo, cuántos pliegues puede tener una falda, cuántos metros de tela se puede usar, el número máximo de botones y de complementos, etc. Entonces vamos a ver un congelamiento de la industria y vamos a ver que se mantiene esta idea de los años 30 de reutilizar prendas. Sin embargo, vamos a ver también cómo Estados Unidos, que participó de la contienda, como sabrán, hacia el final de la misma, durante la contienda va a consolidar mucho su ventaja en lo que es indumentaria deportiva. Y bueno, acá tenemos un poco de los estereotipos o íconos de la época, que obviamente van a estar relacionados a la principal industria, aparte de la deportiva, que tiene Estados Unidos. Estados Unidos consolida en este momento la época dorada de Hollywood. ¿Por qué? Porque Hollywood es una fábrica de sueños y nos inventa un final feliz que todos necesitábamos, porque estábamos teniendo en muy poco tiempo, en menos de 50 años, otra guerra mundial, otra contienda que trae pobreza, que trae miseria, que trae muerte, que trae un montón de sentimientos negativos. Entonces,
era una posibilidad de escapar. Y que encima solo Estados Unidos lo podía ofrecer, porque en el mundo el cine tenía una función principalmente propagandística. Vamos a ver además que en la posguerra, así como hablamos de que después de la Primera Guerra hubo un momento de fiesta, de alegría, de distenderse, de olvidarse un poco de lo que pasó, acá ya no pasó. Es como un poco como cuando, no sé, una amiga te hace algo que no te gusta una vez y es como, bueno, todo va a estar bien y la perdonás y después se aman y se ven y está todo junto y la pasan bárbaro, pero ya la segunda vez que te hace algo que no te gusta ya no es lo mismo. Por acá pasó lo mismo, y de hecho vamos a ver surgir toda la generación que se conoce como generación Beat, que tiene una relación muy íntima con la idea del existencialismo y con toda esta idea de vivir en el momento y de planteos muy nihilistas y muy trágicos acerca de la existencia humana y de nuestro futuro. Y bueno, no me voy a meter mucho en el tema porque si no podríamos estar 30 horas más, pero digamos, que ya no van a surgir estos mismos sensaciones de felicidad. Y de hecho, Hollywood es muy importante en este sentido porque justamente, como no surgen esta sensación de felicidad, luego de la guerra está hasta mal visto recuperar la vida social, irse de fiesta, pasarla bien. Entonces la vida cultural es lo único que nos queda, lo único que nos permite divertirnos y escaparnos un poquito de nuestras vidas es justamente el cine. Un par de diseñadores de la época, bueno, Elsa Schiaparelli. Eh, Elsa Schiaparelli buscaba vestir a una mujer moderna para esa época, ¿no? Años 40, con prendas que fueran, como hablábamos, funcionales. Todo este momento, entre los mediados de los 20 y fines de los 40, vamos a tener la funcionalidad, la Bauhaus, mucha fuerza encima de la industria alemana también, que se consolidó durante la guerra. Eh, puesta el foco en la funcionalidad y ya no tanto en la estética. Su idea, más allá de algo que vamos a ver ahora, que tiene que ver con algo un poco más estrambótico, era hacer modelos que fueran muy simples y fáciles de combinar y de llevar. Sin embargo, combinó esto con otra corriente artística de la época, como era el surrealismo. Ella era muy amiga de Dalí, de Picasso, de Jean Cocteau, y eh, por ende, utilizaba muchos de los recursos del surrealismo en sus prendas. Por ejemplo, sacaba cosas de contexto, usaba un zapato como un sombrero, o guantes con uñas doradas ya incluidas en el guante, elaboró collares con aspirinas, utilizó materiales no convencionales para generar sus prendas, usó mínimas esculturas en lugar de botones. Bueno, básicamente una profusión de adornos completamente extraños y fuera de lugar para la época, pero que cumplían su principal objetivo en la vida, que era escandalizar al público. Y de hecho lo hizo, y de hecho su última colección en el 52 llevó el nombre de Shocking Elegance, justamente, eh, linkeado con esta idea de choquear o generar una sorpresa, y su biografía, que se publicó en el 54, se llamó Shocking Life. Y por otro lado tenemos a Gilbert Adrián, que si bien no es exactamente un diseñador, es una figura muy importante de la época porque justamente hablamos de que esta era la época dorada de Hollywood, y Gilbert Adrián era lo que se conocía en ese momento como un figurinista y que hoy conocemos como un vestuarista. Eh, si bien no fue un diseñador propiamente dicho entonces, sí es verdad que llegó también a un estatus de celebrity y que aportó a la moda algo que no es menor. Hasta ese momento se sabía que con las creaciones vestimentarias se podía resaltar y poner en evidencia atributos naturales de una estrella de Hollywood. Obviamente que esos atributos eran los que eran beneficiosos para la misma. Sin embargo, Gilbert Adrián aportó como podría decirse, una especie de moda nueva, que era justamente resaltar, exagerar rasgos que no necesariamente fueran favorecedores. Y por ejemplo, aquí vemos arriba a la izquierda a Joan Crawford, que fue una de sus principales musas, que es una persona que tiene hombros muy, muy prominentes,
y el cual él los acentuó, generando un grado de iconicidad inolvidable en la misma, y obviamente, bueno, como les decía, una especie de nueva moda. Pasamos así, desde fines de los 40, como ven, nada que ver. Una explosión de color, un cambio completamente nuevo en lo vestimentario. Después de muchos años austeros, piensen que los 30, la Gran Depresión, la caída de la bolsa, los 40, guerra mundial, pobreza, muerte, miseria. Y de repente tenemos eh, el fin de la depresión, el fin del razonamiento, el fin de la desesperanza relacionada a la guerra. Había llegado el momento para un cambio radical. Y este cambio radical llega de la mano de Dior y de esto que vemos en pantalla que se conoció como el New Look. Si bien al principio no tuvo mucha aceptación, por un lado porque volvía en cierto punto a oprimir a la mujer, como vemos vuelve esta idea de la cintura ceñida, de un look mucho más femenino, colores mucho más femeninos, y encima un simbolismo de optimismo y opulencia que no necesariamente se manifestaba todavía con la realidad, porque acaba de terminar la guerra, todavía no estamos todos tan, digamos, ahí me habló alguien, ¿no? Creo que no lo puedo ver. Eh, bueno, ahora en un ratito lo vemos. No estamos todavía tan reactivados económicamente, perdón. Sin embargo, hacia el 47, 52, vamos a ver que se instaura el Plan Marshall, que permite una reactivación económica muy rápida y una prosperidad general que hace que esta ilusión del New Look se instaure completamente. Y sobre todo en las clases medias, que veían con los grandes almacenes, con el desarrollo de los tejidos sintéticos, una posibilidad de imitar las clases altas, la alta costura, y en cierto punto de pertenecer. Obviamente, estamos hablando de un momento en el que pertenecer es una manera de decir, porque en las clases altas, la mujer podía levantarse 2 horas antes que su marido y maquillarse, cambiarse 6 veces de atuendo, y con ese atuendo cambiar el maquillaje, los accesorios, el calzado, etc. Pero estas, entre comillas, trepadoras sociales, veían una imposición muy fuerte, porque tenían que, encima de cumplir con eso, atender la casa, atender a sus hijos, no tenían ayuda. Entonces, nada, vamos a ver como una especie de opresión de la mujer muy fuerte en este sentido, que encima se manifiesta y se consolida cuando en el 53 la española Pilar Primo de Rivera publica lo que se conoció como el Decálogo de la Buena Esposa, que no sé si lo habrán visto, pero es una pieza casi de risa al día de hoy, que habla de reglas para que la mujer agrade y mantenga satisfecho al hombre. Un poco polémico. ¿Qué pasa? Esto se relaciona con el nuevo erotismo. El hombre acababa de volver de la guerra y quería satisfacer en la mujer esta doble función de amante y madre. Entonces, pedía a gritos una mujer que fuera muy recatada en sociedad, pero muy atrevida en la intimidad. Y esta mujer pagaba como precio la sumisión, muy fuerte, una vuelta a modos muy antiguos, en cierto punto de expresión. Piense que para este momento ya había surgido el feminismo, Simone de Beauvoir ya había publicado su libro, etc. Pero a costa de poder olvidarse de lo que había vivido en las dos guerras y, digamos, prefiriendo consolidarse en una figura, entre comillas, decorativa, en lugar de reafirmar, digamos, su identidad independiente, como hizo luego de la Primera Guerra. ¿Qué pasa con Hollywood? Bueno, Hollywood en esta época, también al servicio de esta idea de el sueño y la vida ideal, se ocupa por un lado de proveer estereotipos para imitar, y por otro lado de reflejar un estilo de vida que estaba, como hablábamos recién, en apariencia al alcance de todos. Para algunos era mucho más costoso, ¿no?, que para otros, pero bueno,
le daba en cierto punto la esperanza al hombre común de que podía disfrutar la vida de la vida de los más acomodados si es que se esforzaba. Promovía así el capitalismo, fomentando su principal combustible, que es el consumo masivo. Y bueno, esto como corolario surge en ideas como esta idea de aparentar ser, de aparentar pertenecer, y unos límites de clase que si bien no se ven en apariencia, sí se ven en cuestiones mucho más sutiles y profundas, como las que hablábamos recién. Bueno, en cuanto a los diseñadores, vamos a hablar obviamente de Dior y de su New Look, y vamos a plantear una pregunta fundamental, que es, ¿qué tenía de nuevo esto de engalanar a las mujeres como si fuera un objeto sensual y un símbolo de estatus de su marido? La realidad es que no tenía básicamente nada de nuevo, y decirle new, que significa nuevo, al New Look, es uno de los equívocos más significativos de la historia de la moda. La realidad es que, más que una novedad, constituyó una vuelta a valores y concepciones divulgados durante la Belle Époque y muy linkeados con la idea de este diseñador de hacer renacer esta tradición del lujo de la moda francesa, que había perdido un poco de fuerza, porque bueno, para este momento ya tenemos la moda de Europa oriental, tenemos la moda de América, y que de hecho, en cuanto al prêt-à-porter, es cada vez más fuerte la americana, y ni hablar en cuanto al deporte. Y bueno, podríamos decir en consecuencia que el New Look, más que una revolución, fue una especie de contrarreforma restauradora. Si bien esta foto que vemos arriba a la izquierda es lo que todos podemos identificar francamente con el New Look, la realidad es que esto que vemos a la derecha también pertenece a este estilo y a esta década, y esto tiene que ver con que, si bien podemos criticarle esta idea de corsetar de nuevo a la mujer, Dior sí fue un genio del marketing y de los negocios. Fue uno de los precursores del concepto de obsolencia programada, y lo hizo generando cambios radicales en los diseños de una temporada a la otra, lo cual obligaba por un lado a sus clientes a consumir más, y por otro lado a la prensa a hablar con él, a preguntarle, a interesarse en la marca y en lo que estaba haciendo. Y introdujo además una idea muy interesante, que es de lo que hoy viven casi todas las casas de alta moda, que es la idea de las tasas por licencia, que le reportaban un porcentaje de ganancias por cada reproducción de sus ideas, principalmente hablando de perfumes y accesorios, que eran las cuestiones más rentables y todavía hoy lo son. Y en el otro extremo del espectro de la década de los 50 tenemos a Cristóbal Balenciaga, otro de mis diseñadores favoritos de todos los tiempos, conocido como el arquitecto de la moda por básicamente su obsesión con la moldería o con el patronaje, y básicamente también con las mangas, como podemos ver acá en esta prenda de arriba a la izquierda. Eh, que fue la manga su alimento fetiche. Fue un eximio modisto y se preció en no dejar nunca que su sed de crecimiento y ambición económica prostituyera sus diseños, ni tampoco sus métodos de producción. Y su década de oro puede decirse que fueron los años 50, principalmente porque, en contraposición a Dior, generó trajes deconstruidos e inacabados que dieron indicios de la nueva informalidad que sacudió la tradición, la concepción tradicional de la moda en esta época. Y bueno, ya pasamos a los años 60. Los años 60 son una de las décadas más controversiales y más llenas de eventos, de estéticas, de grupos contraculturales, etcétera, de este siglo que vamos a ver. Para algunos fue la era dorada de las nuevas libertades. Vamos a ver que se inventa la píldora anticonceptiva, que el culto a la juventud se reinstaura, que hay muchas revoluciones, como la primavera de Praga, como el mayo francés, como los hippies, como los mods, como vemos aquí abajo a la izquierda, el rock, representado en, bueno, Elvis, que está ahí en la foto, pero también en los Rolling Stones, The Who, The Kings, Jimi Hendrix. ¿Por qué sucede esto? Bueno,
si bien para algunos fue también un diseño sombrío que acarreó el derrumbamiento de la moral, tiene que ver sí o sí, e indudablemente, con movimientos que se pusieron en marcha en ese momento, pero que todavía hoy tienen repercusiones políticas, sociales y culturales. Todo esto se basó en los jóvenes. Los jóvenes fueron el centro de la década de los 60. ¿Y por qué? Porque eh, eran muchos, básicamente. Piensen que en la década anterior, en los años 50, también como consecuencia de la guerra, no sé si sabrán, pero se habla de esta idea del baby boom, es decir, la gente quiso volver a sus casas, quiso volver a la seguridad del hogar, a formar una familia y a reproducirse porque se había muerto mucha gente y había que repoblar el mundo en cierto punto. Entonces estos jóvenes eh, que, que eran producto de la natalidad posterior a la guerra, se volvieron adolescentes en los 60 y empezaron a cuestionar todo lo anterior. Empezaron a rebelarse contra la autoridad de sus padres, de la iglesia, del Estado, y perfilaron por primera vez una contracultura. Rechazaron un montón de los valores tradicionales como el matrimonio, la fidelidad, la tradición en la distribución entre los roles del hombre y la mujer. Deseaban vivir en el momento, experimentar, probar cosas. Bueno, obviamente se dio una revolución sexual que estaba muy ayudada por esta invención de la píldora anticonceptiva, que era una novedad, porque si bien antes ya existía la anticoncepción, era mucho más incómoda. Y bueno, al hablar de que perfilaron una contracultura, podemos hablar también de que se consolidaron como también un consumidor, pero un consumidor distinto, con un perfil diferenciado. Eh, ¿Cuáles eran sus principales, digamos, elementos de consumo? Bueno, piensen que esta década quedó en el recuerdo como sex and drugs and rock and roll. Los principales elementos de consumo eran estos: sexo, drogas y rock and roll. Tenemos eh, estos jóvenes que están principalmente diferenciados en dos grandes grupos. Uno que se basa más en el principio de la década de los 60 y otro que se basa más en el fin de la década de los 60. Los mods o modernistas, representados principalmente por el grupo musical de los Beatles, eh, es un movimiento musical y cultural que se basa en la moda y en la música. Surgió en Londres, principalmente en el sur, pero también en algunas ciudades como Manchester o Liverpool, y bueno, tenían esta estética que ven aquí, como muy geométrica, muy limpia, muy de Taylor, tipo sastre, y sus elementos más significativos son, bueno, por un lado la música, justamente, por otro lado la moda, y por otro lado los scooters, que son como unas motitos, como ven acá abajo a la izquierda, que engalanaban con millones de faroles, de espejitos, etcétera, y que eran un elemento súper icónico. Vamos a hablar luego del discípulo de Balenciaga, Courrèges, que fue uno de los primeros diseñadores que se relacionó con esta estética. Y por otro lado, tenemos a los hippies, que si bien estéticamente, digamos, están muy diferenciados, lo más importante que aportaron fue un movimiento, digamos, contracultural, libertario, pacifista, intelectual. Estuvo muy asociado con, digamos, la filosofía de Mao Zedong, del comunismo chino, y se basó, a diferencia de la cultura mod, en California, en San Francisco, y puntualmente en el distrito Haight-Ashbury. Esta cultura pregonó muchas de las cosas que veníamos hablando, digamos, el amor libre, por otro lado, la revolución sexual. También participaron algunos en el activismo radical y también en esta idea de oponerse a la homogeneidad que ofrece el sistema tradicional a través de, por un lado, la meditación y por otro lado, el consumo de alucinógenos que le permitían alcanzar estados alterados de la conciencia y así conectarse con, entre comillas, algo más puro. Protestaron contra la discriminación racial, contra la guerra de Vietnam, contra las diferencias sociales, contra la guerra también, que en este momento teníamos la guerra de Vietnam, que empezó en el 55 y terminó hacia el 75, así que fue una contienda bélica que atravesó toda la década de los 60. Y podemos decir que, en cuanto a los hippies, su principal momento de gloria, que lo habrán escuchado nombrar,
es el Festival de Woodstock, que se da en el 69 en Nueva York, y con 1 millón de asistentes, entra en la historia como el evento multitudinario más pacífico y hermoso de todos los tiempos. Sin embargo, después de ese momento de gloria, es verdad que la mayoría de los eventos posteriores terminaron en excesos y que cada uno de los grupos que conformaba este colectivo se fue retirando. Dios, los hippies se retiraron a sus comunas, los homosexuales formaron el colectivo LGBT, las feministas se abocaron a la lucha feminista, y algunos se convirtieron en activistas de izquierda y hasta terroristas. Obviamente que era una década tan movida en cuanto a el pensamiento y el activismo político y cultural, vamos a tener referentes que se relacionan con esto, como Jane Fonda, que representa a la perfección este juego experimental de roles que vive la mujer de la época. Ella empieza o se lanza a la fama con la película Barbarella, que es básicamente una extraterrestre súper sexy, muy basada en, digamos, las fantasías sexuales de los hombres, pero luego de eso se da cuenta que este no es el prototipo de la nueva mujer, y vuelve a Estados Unidos y surge su faceta revolucionaria, protesta contra la guerra de Vietnam, se compromete con el cuidado del medio ambiente, con el derecho de las mujeres. De hecho, es un ícono del periodo y todavía hoy se hacen chistes o acotaciones respecto al hecho de que es una de las famosas que más veces presa fue por protestar. Y bueno, por otro lado tenemos a Uschi Obermeier, que fue una ex modelo y actriz alemana, que protagonizó el movimiento de izquierda en Alemania y que es conocida como la diosa hippie de la revolución sexual. Y último, pero no menos importante, Jackie Kennedy, la primera dama americana, conocida obviamente por la muerte de su esposo mientras estaba en el mandato, y también por la muy publicitada restauración de la Casa Blanca. Tenía un énfasis muy interesante en los artes y la cultura, y por eso es recordada, y ni hablar obviamente por su estilo intachable. De hecho, este famoso traje Chanel rosa, que es el que vemos en la imagen del medio, pasó a la historia porque, bueno, fue el traje en el que estaba vestida cuando asesinaron a su marido, y de hecho es uno de los trajes más fotografiados de la historia de la moda. Por otro lado, en cuanto a la música, tenemos, bueno, la música y las artes, porque Jan Sieber, que es la persona que vemos en el medio, es una actriz. En cuanto a la música, tenemos a Joan Baez, que es la que vemos a la derecha, y a, obviamente, la indudable Janis Joplin, que todas ellas participaron activamente también en manifestaciones en contra de la guerra de Vietnam, apoyo a las revueltas estudiantiles, pacifistas convertidas. De hecho, Joan Baez fue una de las primeras correligionarias de Amnistía Internacional, y Janis Joplin es no solo una de las mejores cantantes del mundo, bueno, fue no solo, ¿no? Sino que representó fuertemente este lema de la época de vivir vertiginosamente, y de hecho murió a los 27 años, inaugurando este mitológico club de los 27, de una sobredosis de heroína en un hotel de Hollywood, pasando a la historia como una leyenda. Tenemos aquí modelos de la época como Twiggy, Jan Shrimpton y Penelope Tree, que muestran esta nueva silueta, ya no tan voluptuosa y femenina como veíamos en la década anterior. No tanto, y no solamente, voy a decir, por esta idea de, como hablábamos antes, de que la androginia, en cierto punto, fortalece a la mujer y habla de una mujer libre, sino también porque este culto a la juventud favorece modelos muy jóvenes. Hay un cambio en la estética que se busca mucho más fresca, mucho más inocente, y en consecuencia el cuerpo y el ideal de belleza se ven modificados. Y surge además, en esta época, que nunca se va a saber si es de la mano de Mary Quant o de André Courrèges, la minifalda, que se amalgama perfectamente con esta idea súper inocente, juvenil y fresca vestimentaria. En cuanto a los diseñadores del periodo, tenemos a Yves Saint Laurent, que bueno, comenzó, como sabrán, como asistente de Dior, digamos, es su precursor de la época anterior, y mostró siempre una genialidad e hipersensibilidad
muy interesantes, combinadas con grandes habilidades para el diseño, pero también con una personalidad muy frágil y nerviosa. El problema de la relación Dior-Saint Laurent es que Dior era una marca muy conservadora, que se basaba en este new look, en este encorsetamiento de la mujer. Y Yves Saint Laurent quería crear atuendos para una mujer que estaba inmersa en esta turbulenta vida de los años 60. Este conflicto culminó, podría decirse, cuando en su tercera colección para la casa Dior, él presentó lo que se llamó Look Beat, que pretendía adoptar la cultura de la calle y de la juventud y llevarla a la alta moda, a la pasarela, y fue escandaloso, y de hecho terminó con que lo despidieron de Dior. Pero bueno, si bien puede ser tomado como algo triste, también es verdad que lo condujo con la ayuda de su socio y amante Pierre Berger, a construir su propia firma que básicamente nos aportó muchísimas ideas que fueron revolucionarias para la época, como las bucaneras, como el power suit, como la cazadora estilo safari, y como inspiraciones súper contemporáneas para ese momento, como podemos ver en la imagen de arriba a la izquierda, como Mondrian, como el cubismo, como el pop art, pero por otro lado, temáticas africanas, marroquíes, como podemos ver en la imagen de la derecha abajo. Y por otro lado, tenemos a Courrèges, que es exactamente lo contrario. Si en la década pasada, en los 50, vimos que las dos casas más importantes fueron Dior y Balenciaga, aquí vemos a Yves Saint Laurent, que fue discípulo de Dior, y a Courrèges, que fue discípulo de Balenciaga. Luego de varios años de aprender de la experiencia y meticulosidad de su maestro, se lanzó a hacer su propia firma, y el resultado fueron colecciones futuristas, con influencia minimalista, sin referencias de épocas pasadas, y también con una idea de esta feminidad atemporal, sin, digamos, ceñirse al cuerpo, mucho más fresca, joven, liberador. El único adorno eran, digamos, como ven acá en las prendas, los vivos, los pespuntes, que hacían visible la construcción, y en este punto era ciertamente funcionalista. Fue además, si bien como hablamos antes, no se puede saber si inventó la minifalda, sí es verdad que fue él quien la introdujo a la alta costura, así como también a los tejidos sintéticos y a estas formas muy geométricas y muy alejadas del cuerpo, que permitieran, por un lado, la circulación, y por otro lado, no marcar las formas de la mujer, por decirlo de una manera. Las temáticas alrededor de las que construyó su universo creativo fueron el brillo, la frialdad, la tecnología, el espacio, y bueno, de hecho se relaciona con que a fin de esta década vamos a ver, entre comillas, la conquista del espacio, la llegada del hombre a la luna, y es una temática que evidentemente, en la cual evidentemente él se vio inspirado. Otros referentes de la época, podemos mencionar a Paco Rabanne, que vemos en la foto del medio, a Pierre Cardin, a Mary Quant, como hablábamos antes, y pasamos así a otra de las décadas más eclécticas del siglo pasado, como pueden ser los años 70. Los años 70 y 80 se caracterizaron por recesiones en Estados Unidos, Europa y América Latina, y por un crecimiento sostenido de la producción en algunos países del sureste asiático. Tres crisis marcaron la década: la del dólar, la de los precios del petróleo y la de la deuda externa. Las dos primeras provocaron una espiral inflacionaria en Europa y América del Norte, y por otro lado, la crisis de la deuda externa dejó a América Latina y a todas sus economías en una posición muy endeble. Por ende, tenemos un clima general de desesperanza y desencanto con el futuro, y un espíritu pesimista muy opuesto al que veíamos en la década anterior, que coincide encima con la etapa final de la guerra de Vietnam, una contienda muy difícil y traumática. Esta euforia económica que había iniciado en los años 50 muere en este momento. Pero sí tenemos un nuevo consumidor, estas princesas orientales del petrodólar, que van a ser las que sostengan el consumo. Las prendas, como les decía, son
siempre fiel reflejo de los cambios sociales y de las ideologías dominantes, y vamos a ver cómo adoptan así un carácter muy contestatario, muy revolucionario, y que se siguen inspirando, por un lado, en la cultura de la calle y la cultura de la juventud y la música y el deporte, pero por otro lado también se inspiran en esta idea del no futuro, de la decepción, de la depresión, y nace, no casualmente, el punk y el grunge. Eh, es considerada una década en la que proliferan grupos extremistas, como las Black Panthers, como IRA en Irlanda, como RAF en Alemania. También hay una cultura de mucha inseguridad y de gran narcisismo relacionado con que se entiende que las formas de vida anteriores no funcionaban, pero por otro lado no se tiene todavía una idea de para dónde ir. Y se considera también una década de mal gusto, dado que se mezcla todo, se prueba todo, se rechaza todo, se procesa todo, pero también se puede considerar como una década en la cual hay un potencial creativo enorme, y vamos a verlo sobre todo relacionado a lo musical. Eh, Vamos a ver también cómo es muy importante el anti-fashion, es decir, que la idea es no, digamos, no parecer demasiado engalanado, por un lado, y por eso también el jean cobra en esta época una importancia muy fuerte. De hecho, Levi Strauss recibe en el 71 el Coty Award y se lo considera uno de los grandes creadores de la industria estadounidense. Pero vamos a ver ahora jeans mucho más simples que los que veíamos en la década pasada, con parches y bordados, sino que ahora van a ser simplemente desgastados, lavados, con un aspecto casual, y que sirven para toda ocasión de uso y también sirven para aportar a esta idea de una corriente unisex sin distinción de géneros. En cuanto a algunos representantes del periodo, bueno, tenemos a Ulrich Meinhof, representante del movimiento feminista extremo, y esta es la primera de la izquierda, ¿no? Y la segunda a Alice Schwarzer, que prefirió un poco la palabra a las armas, escribió el libro La pequeña diferencia y sus grandes consecuencias, en el que recopiló experiencias de mujeres que habían abortado, y fundó la revista Emma, que es el órgano central del movimiento feminista alemán. A continuación tenemos a la dama de hierro, Margaret Thatcher, que va a ser precursora de la década de los 80 y del conservadurismo y de la mano dura, y Anita Roddick, que es la última persona a la derecha, que en el 76 funda Body Shop como apéndice de lo que vino pasando desde la década anterior. Es, no sé si lo conocen, pero una marca que se basa en cosméticos naturales, ecológicos, de elaboración artesanal, y que busca establecer una red de comercio justo alrededor del mundo. En cuanto a la música, como les decía, uno de los principales elementos de esta década, vamos a tener por un lado el glam rock, con Bowie, con toda esta estética que por primera vez pone en el mapa la idea de que algo, para que sea unisex, no debe necesariamente suponer que la mujer se indefina, sino que puede implicar también una forma de toma de partida por parte de los hombres. Tenemos el funk, como vemos aquí a la derecha, que nace principalmente asociado a los grupos musicales negros, que proceden de los guetos, y que rechazan esta idea del anti-fashion, buscan complementar su éxito con sus looks y usan, como vemos acá, camisas con volantes, pantalones de seda, cuellos de cisne, abrigos de cuero, botas de plataforma, pieles, brillos, todo lo que podemos considerar hoy como quiche, que se ve reflejado también en, como vemos a la extrema izquierda, el funk, en la estética, perdón, en la estética disco, que incorpora también go boots, mini shorts, lycra, poliéster, colores estampados, estridentes, toda esta idea de vivir de fiesta, que se opone a la imagen que vemos en el medio, que es lo que veníamos hablando, que tenía mucho que ver con el punk y con esta idea de que no hay futuro. Básicamente el punk se basó en lo feo, lo desechable, cubrieron sus cuerpos con todo tipo de cuestiones en cierto punto violentas, puntiagudas, pinchosas, sucias, buscando más que nada la provocación. Proclamaron el no future y sustituyeron
todo lo que veníamos hablando la década anterior, el love, el peace, por sex, violence, no future, todo lo natural por lo artificial. Fíjense cómo, a diferencia de las primeras décadas de este siglo, que capaz por la falta de globalización, por la moda centralizada en un punto de influencia y en una clase social y en un grupo etario, acá ya vemos una profusión de distintas estéticas que conviven y que se amalgaman y que en cierto punto se contraponen, que es súper interesante y que tiene que ver con, como hablábamos, cuestiones políticas, ideológicas, sociales, culturales, económicas, etcétera, que van a ir moldeando todos estos tipos de estéticas que van a surgir y coexistir, digamos, de forma dinámica. En cuanto a los diseñadores que marcaron la época, bueno, tenemos por un lado a Robbie Halston, que fue el primero en combinar la estética quiche de este formato disco del que hablábamos con el minimalismo. Usaba principalmente tonos blancos y fue uno de los principales abonados, por decirlo de una manera, a una silueta que empieza a aparecer en esta época y que vamos a ver profundizada en los 90, extremadamente magra, producto, por un lado, de las noches desenfrenadas y los excesos, y por otro lado, producto de una afición sin precedente por las dietas, por el deporte, etc. Tenía líneas muy estrechas, complejas de ser llevadas, con escotes muy profundos, y además vamos a ver cómo se empiezan a utilizar también prendas masculinas como un saco de traje, pero sin nada abajo. Y por otro lado tenemos a la icónica Vivienne Westwood, que es una diseñadora de moda británica y que es responsable de esta estética asociada a el New Wave y el punk. Con su compañero o pareja Malcolm McLaren, generaron esta boutique que ven en la imagen de arriba a la izquierda, que fue cambiando de nombre a lo largo del tiempo, se llamó Sedition, Sex, y que fue el núcleo principal de muchas bandas como los Sex Pistols. Tenemos también en esta época a Jean-Paul Gaultier, el enfant terrible o niño rebelde de la moda, que se cuestionó antes que nadie cosas que hoy todavía nos seguimos preguntando, como qué es lo bello, qué es lo feo, qué es lo elegante, qué es lo vulgar, qué es lo masculino, qué es lo femenino. Todas estas preguntas se vieron manifestadas en sus colecciones y en sus estereotipos. Elegía cuerpos reales, no hacía distinciones de talla, de fisonomía, de edad, y también presentaba sus colecciones en un espectáculo unificado, tanto de mujeres como de hombres, lo cual era muy, muy, muy revolucionario para la época. Hacía también muchos guiños a esta diseñadora que vimos a principio de siglo, como, que se llamó Schiaparelli, y de hecho su perfume de hombre, que tiene como el busto de una persona, no sé si lo tienen visto, es una reminiscencia absoluta a el perfume Shocking Elegance que hizo ella en su momento. Con la década de los 80, vemos morir toda este culto por la juventud que veníamos viendo en tantas décadas anteriores, y vemos cómo se vuelve a Reagan, al conservadurismo, principalmente manifestado en la figura de Ronald Reagan, que es esta persona que vemos abajo a la izquierda, y que fue un político estadounidense, que fue gobernador también entre el 67 y el 75, y luego en los 80 fue presidente. Como cuestiones principales asociadas a esta década, vamos a ver que se reemplaza este culto a la juventud por el culto al dinero fácil y la oda al trabajo. Surge en los 80 la idea de los workaholics y la idea de la especulación financiera y de volverse rico fácil. Madonna, que es un icono de esta época, refleja muy claramente esta idea en su hit Material Girl, que tiene que ver con toda esta idea de más es más, de ostentación, y de, digamos, la idea de la década de darle mucha importancia a lo material. No es casual así que estas series que vemos acá también retratadas, en la imagen de abajo a la derecha, de arriba a la derecha y de arriba a la izquierda, que son Miami Vice, Dallas y Dynasty, tengan que ver con esta idea de opulencia. Son series basadas en magnates, multimillonarios,
relacionados con el petróleo, con la ganadería, y que básicamente representan esta cultura de la década de muchísima opulencia, glamour y tal. Y en las dos imágenes del medio arriba vemos a el otro ícono indudable de la época, que es Lady Di, supongo que todos lo reconocerán, que fue recordada, por un lado, por su vida supermediática, por la persecución que le hizo la prensa, y por su final trágico, justamente, que muere en un accidente de auto, escapando de los paparazzis. Pero por otro lado también es recordada por su labor humanitaria y por tener un perfil mucho más sensible y mucho menos asociado justamente a esta idea material y superficial de esta época. Vemos surgir un término súper importante y que pone patas para arriba el rol de la mujer que veíamos en los 50, como es el YUPI. YUPI es un acrónimo para Young Urban Professional, o sea, profesional urbano joven, que refleja a estos jóvenes y estas jóvenes ejecutivos, americanos sobre todo, que fueron a las mejores universidades, que están a la moda, que participan de la vanguardia tecnológica, y que valoran en exceso, justamente como hablábamos, lo material, el trabajo, el ascenso en la escala social, pero obviamente como contrapartida tiene una escasez de tiempo, mucho estrés y una falta muy fuerte de vínculos personales y familiares estrechos, profundos, perdurables. Con esta idea de lujo para todos, muere definitivamente en los 80 la alta costura, y se empieza a imponer la idea de que el logotipo adecuado sustituye al buen gusto, que la calidad pase a segundo plano, y que el cliente se interese más por aparentar pertenecer que por otra cosa. Vemos así esta idea, que se ve claramente reflejada en las imágenes que vemos en la pantalla, de lo que se llamaba Dress for Success, o vestida para el éxito, que tiene que ver con prendas que acompañaran el crecimiento profesional. Y entonces, ¿qué va a pasar? De nuevo, si la mujer quiere masculinizarse y verse fuerte profesionalmente, se van a ensanchar los hombros, sí o sí, se va a usar pantalón, se va a usar chaqueta de traje. Como se prioriza mucho también la comodidad, como vemos en la imagen del medio, se utiliza esta idea de combinar el atuendo ejecutivo con zapatillas para el commuting, o sea, para viajar al trabajo, y luego cambiarlo por tacones reglamentarios a la hora de llegar al trabajo. Sin embargo, no son solo los yuppies y esta idea de la materialidad que define esta década, sino también la música, principalmente el New Wave, que es un estilo musical que se relaciona bastante con el pop, pero también con el punk, y que incluye sintetizadores en la producción electrónica. Vemos aquí algunos referentes del estilo, que supongo que los conocerán, como Prince, Michael Jackson y Boy George, que es el cantante principal de la banda Culture Club. Por otro lado tenemos el hip hop, que si bien se asocia principalmente con el rapeo, es digamos, es un estilo de vida que surge en los barrios bajos como forma de protesta y en contrapartida a la situación opresiva que vivían las personas de penuria y desigualdad, pero que está compuesto por varios elementos, de los cuales 4 son imprescindibles. Por un lado, sí, el rap, es verdad, el oral, recitar, cantar, pero por otro lado también el DJing o turntablism, que es la parte musical y auditiva, también el graffiti, que es la corriente estética y artística que surge también, sobre todo en el Bronx, asociada a este estilo, y como vemos aquí a la derecha, el breaking o breakdancing, que es la parte física de movimiento y de baile, que nos va a permitir ver en esta época crecer y tomar mucho peso en la escena a marcas como Reebok, Nike y sobre todo Adidas, asociadas a, bueno, la estética de gueto, pero que también la gente blanca de clase media va a empezar a adoptar en su vida cotidiana. Otro estilo musical que puebla esta época es el house y el acid house, que surge también a mediados de los 80 en los barrios negros y bajos, sobre todo en Detroit y en Chicago, y básicamente es un estilo que desciende de la música disco,
que incorpora influencias del jazz, de la música latina, y fusiona también soul, R&B, funk. Básicamente, la principal idea de la música house eh, es permitir la festividad, el festejo y la felicidad en un público de gente que en ese momento y en ese lugar eran considerados outcasts como los gays, los negros y los latinos. Más hacia finales del siglo surge el acid house, que es esto que vemos en las imágenes de la derecha reflejado, que es un subgénero de la música house y cuyo elemento central es el sonido producido por un sintetizador novedoso que se inventó en ese momento y que permitió una música 100% electrónica y digital. Esta música permitió lo que se conoció como el segundo verano del amor, este verano que vivimos con Woodstock en el 69, es como que se replicó, pero facilitado o, digamos, energizado por el éxtasis o el MDMA, que permitía que la gente confraternizara y bajara un cambio de toda la cultura que en Inglaterra, sobre todo, estaba en cierto punto muy violenta y se manifestaba sobre todo en, por ejemplo, los hooligans. Y comenzó así un fenómeno de corte bastante pacifista y hedonista, que por eso se conoció justamente como Segundo Verano del Amor. Sin embargo, hacia fines de la década, luego de la primera mitad, muy festiva, muy cargada de todo esto que hablábamos, el ambiente festivo se va a ir atenuando. Por un lado, bueno, la OMS cataloga oficialmente al SIDA como epidemia, y esto es un amargo despertar, pone un poco un límite a este hedonismo ochentoso. Por otro lado, se profundizan marchas contra el maltrato animal, contra el agrandamiento de la capa ozono. De hecho, vamos a ver nacer a principios de los 90 muchas organizaciones medioambientales relacionadas con esto, y relacionados también con esto que vemos hacia las dos imágenes del medio, tanto arriba como abajo, que es el desastre nuclear de Chernobyl, que empieza a generar muchas preocupaciones respecto a las políticas nucleares alrededor del mundo. Y por último, más relacionado con nuestra temática y con la moda, se da en este momento, en el 87, el asesinato de Gianni Versace, uno de los principales diseñadores e íconos de los años 80, como vemos aquí. Eh, Fue un personaje entrañable, amigo de muchas celebridades, fue uno de los primeros en relacionar la industria de la música con la industria de la moda, la industria del teatro y del cine, también se vio reflejada en su obra, y tuvo siempre esta premisa de que deseaba vestir personalidades que quisieran llamar la atención, tanto hombres como mujeres, y deseaba convertirlos en objetos sexuales, ya que consideraba la moda un afrodisíaco y afirmaba que nos vestimos para que alguien nos quiera desvestir. En el extremo opuesto de esta sensualidad mucho más refinada, tenemos a Valentino, que apostaba por un esplendor discreto, por la elegancia, y que utilizaba principalmente en su paleta colores neutros y el rojo como ícono de elegancia y foco de tensión. Tenemos también a Giorgio Armani, que representó esta idea del dress for success y volvió más fuerte a la mujer, más poderosa, y al hombre un poco más relajado, generando trajes mucho más flexibles, de los cuales retiró todo el forro interior, y eso le permitió mucha más comodidad también al trabajador. Y a Donna Karan, que fue súper reconocida por generar un muestrario de 7 prendas que eran fáciles de combinar, fáciles de usar, de llevar, que disimulaban zonas problemáticas, que eran cómodas, que no se arrugaban, y que a la vez se veían elegantes y lujosas y permitían esta idea del dress for success, y por ende se acoplaba súper bien a la idea de este siglo. Y como otros diseñadores destacables, importantes de esta década, podemos mencionar a John Galliano, a Christian Lacroix, a Sonia Rykel y a Ralph Lauren, como vemos en la imagen del medio, un genio también del marketing y de la publicidad. Voy un poquito rápido porque se nos está acabando el tiempo y nos queda todavía la década de los 90. Voy a tomar un poquito de agua, perdón.
La década de los 90 fue básicamente una época en la cual se profundizó la sexualización de la mujer a un nivel, pero ya absurdo, y de hecho hasta se sexualizaron menores de edad y íconos, podría decirse, virtuales. Algo que permitió esta hipersexualización fue la invención de nuevos diseños, materiales y tipologías, sobre todo relacionadas a la instauración de la lycra, que si bien se descubrió hacia mediados de los años 50, hacia fines de los 80 fue recién cuando tomó muchísima notoriedad y se empezó a incorporar el vestuario cotidiano. Podemos hablar de varias cosas en relación a los 90, pero creo que la más importante es la virtualidad. Todos sabemos que la generación de los 90 es la primera generación que ve profundizarse la era digital, y vemos, por ejemplo, aquí abajo en el medio a Lara Croft, que fue el primer ídolo virtual, fuerte en carácter, voluptuosa silueta, potente, curvilínea, que en cierto punto, con una agresiva sensualidad, que hizo que estos cuerpos delgados que venían eh, consolidándose en los 80 se vieran un poquito insulsos. Tenemos también en esta década la clonación de Dolly, que todas las que estábamos vivos en los 90 nos lo acordaremos, que por un lado reflotó esta idea de progreso indefinido, pero por otro lado también despertó muchos debates éticos y incertidumbre en cuanto al alcance del poder del humano sobre la naturaleza y su manipulación. Vemos también muchos avances tecnológicos que no solo en la clonación, sino también influían en la vida cotidiana, como las consolas de juego, los Discmans, los Walkmans, teléfonos móviles, mensajería instantánea, correo electrónico. Y tenemos aquí arriba a la izquierda el Tamagotchi, que era la mascota por antonomasia de los jóvenes y adolescentes de los 90, que fue una mascota en cierto punto virtual. En cuanto a íconos tenemos por un lado las supermodelos. Claudia Schiffer, Cindy Crawford, Linda Evangelista, que lograron por primera vez que una modelo superara el objeto que la modelo portaba. Tuvieron un estatus de celebridad y simbolizaron la gloria, la riqueza, el poder, la belleza. Eran por antonomasia este ícono de la hipersexualización de la mujer, del glamour y de la superficialidad. Representaron también esta cultura que hablábamos, que empezó un poquito en los 80, pero que acá se va a profundizar, que tiene que ver con el fitness, con el culto al cuerpo, y en cierto punto también con la oda a la cirugía plástica. Como contrapartida de estas supermodelos, vamos a tener el girly look y el culto a la juventud aniñada, la inocencia. Y vamos a ver surgir estereotipos como vemos aquí a la izquierda, como Debo Naoki, que es una euroasiática muy jovencita que empezó a desfilar hacia los 13 años y que podemos conocerla, como vemos aquí en el medio a la derecha, por su rol en Rápido y Furioso, que representaba esta hipersexualización, pero manifestada en jóvenes. Jóvenes como también pueden ser las Spice Girls, que vemos aquí también en el medio a la izquierda, que eran también esta idea de las minifaldas, de los piercings, de las colas de caballo y de una estética de mujeres, pero vestidas como adolescentes, que escondían su sensualidad a través de una aparente inocencia que podría hoy estar catalogada ciertamente de un poco perversa. Y vemos también, como ícono de la época, a Kate Moss, que representó también esta estética pálida y en cierto punto frágil, pero no tanto por la niñez, sino relacionada a lo que se conoció como heroin chic, eh, que representa esta idea de una juventud herida, desesperanzada y sumida en las drogas, que transitó esta década y que también fue muy criticada por, en cierto punto, hacer una apología a la drogadicción. Tenemos por otro lado la estética del grunge, que fue, bueno, básicamente un subgénero de rock alternativo, muy influido por el punk, por el hardcore, pero que, más allá de sus características, digamos, musicales, lo que sí nos interesa acá es que
se reflotó esa cultura del underground que vimos con Westwood la década anterior, basado mucho en la antimoda y en la ropa de segunda mano, que básicamente se convirtió en tendencia porque era algo igual que pasó en los años 30, relacionado con una falta de medios económicos para adquirir otra cosa. Y bueno, esto generó una amalgama, una combinación de varios estilos, varias estéticas difíciles de diferenciar. En cuanto a los diseñadores de esta época, y ya estamos terminando, así que vamos bien con el tiempo, tenemos a McQueen, por un lado, que fue uno de los diseñadores más arrogantes, agresivos y maleducados de la época, representando esta idea del desprecio por el establishment, pero también una idea de creatividad extrema y sin límites, y de generar colecciones solo para llamar la atención, sin ningún interés realmente de vender. Uno de esos principales aportes al mundo de la moda son los boomsters, que, bueno, si vieron películas de los años 90, sabrán que son esos pantalones tiro muy, muy bajo, que son una tipología icónica de esta época, que casi que abren un escote en la parte trasera, y que se relacionó mucho con esa moda de tatuarse la zona de la espalda baja con tatuajes tribales, etc. Por otro lado tenemos a Dolce y Gabbana, que son bueno, dos diseñadores italianos, apasionados por los prints, por las pieles de animales, y con influencias principalmente en las mujeres sicilianas, en la mafia y en el neorrealismo italiano. Tenemos también a Roberto Cavalli, otro diseñador italiano. Como verán, muchos de los diseñadores famosos en la década de los 90 son italianos, porque los italianos son muy fuertes en cuanto a la sensualidad de la mujer y la voluptuosidad de la mujer, y entonces, evidentemente, en una época en la cual estamos hablando de hipersexualización de la misma, tiene sentido que cobren notoriedad. Lo que nos deja Cavalli principalmente es bueno, la impresión en cuero, el patchwork, especialmente de animal print, lo cual es una novedad en ese momento, y sobre todo llevaba a prendas de lujo, la incorporación del astro en los jeans, con las consecuencias a nivel silueta y calce que eso permitía, y además el desteñido del denim en un momento en el que todavía no se había inventado la técnica de stonewash. Y por último, a Sedin Alayá, que, bueno, él quiso ser escultor y artista, y esto se manifiesta básicamente en sus creaciones y en su idea de que no responde a circuitos y estructuras tradicionales y generalmente aceptados en el mundo de la moda, pero que le ganó su amistad con artistas de la talla de Naomi Campbell y Lenny Kravitz, y le ganó también una fama de un poco excéntrico, dado que no sigue el calendario tradicional de la moda, sino que presenta sus colecciones básicamente cuando siente que están terminadas y listas para ser exhibidas. Bueno, con esto estaríamos. Quise dejar unos minutos, así que aceleré al final para que podamos leer las preguntas. ¿Cómo se llamaba el diseñador que aceptaba los rasgos menos familiares? Sí, Gilberto Adrián, y tenemos a su musa, que mencioné al principio, ay, que me fue porque es muy tarde acá, perdón. Eh, Sale Marlene Dietrich y no. Eh, ¿Cómo se llama? Joan Crawford. Eh, y bueno, ahí les mandó el chico que la grabación del taller va a estar disponible por si se la quieren bajar. No sé si alguien me quiere hacer alguna otra pregunta, si tienen alguna duda, si les gustó, la pasaron bien, si hablé muy rápido. Bueno, en realidad es una buena pregunta, y bueno, me alegro que les haya gustado. Es una buena pregunta la de si Bowie tenía algún diseñador por atrás. La realidad es que la mayoría de los artistas del glam rock, como Iggy Pop, como Bowie, eh, tenían una idea bastante parecida a la que hoy podríamos ver en los drags. Tenían una idea de que ellos mismos eran los creadores de su propio personaje, y
De hecho, Bowie tenía a Ziggy Stardust, que era básicamente su alter ego cuando subía al escenario, y toda la construcción del personaje era muy trabajada desde su propia, digamos, interioridad y con una fuerza creativa que se manifestaba no solo en su música. Y lo mismo pasaba con muchos representantes del New Wave, como hablábamos, en Boy George, en Prince, etc. Sí te recomiendo, si tenés ganas, si te interesa, una película medio vieja, voy a poner el nombre por el grupo, que se llama Velvet Goldmine, que refleja muy bien, sí, ahí pasó el chico, queda grabado, mira, ahí te paso el link que pasó el chico de nuevo para que lo tengas a mano. Que refleja mucho esta idea de el glam rock, y de hecho el personaje principal remite bastante similar a Bowie, y el coprotagonista a Iggy Pop, así que si te interesa esa época podés mirarla. De hecho, me encantaría recomendarle películas para todas las épocas, pero bueno, no nos va a dar el tiempo, pero más o menos que de los 80, perdón, de los 70, Velvet Goldmine creo que es un buen reflejo, y encima tiene como un poquito de lo anterior, un poquito de los mods, un poquito de los hippies, y se ve como eso se va transformando en este rock glam y esta idea de que el hombre toma un poco de partida, eh, en lugar de que la mujer tiene que desfeminizarse para lograr esta amalgama entre géneros. Natalia, sí, ¿se puede decir que toda la moda está inventada? A ver, no sé si que toda la moda está inventada, eso es muy personal. Sí creo que el mundo en cierto punto se mueve de forma cíclica, y como hablábamos, a ver, si ahora abro esta pregunta con la que inicié, digo, ahora después de la pandemia, ¿se vienen unos años locos o se viene un baby boom? Y no sé, o sea, no sé si vamos a querer volver a encerrarnos y a tener hijos y a formar una familia, o si vamos a querer salir y divertirnos desenfrenadamente. ¿De qué va a depender? Va a depender de cuánto dure esta pandemia, de cuánta gente se muere, de si después de la pandemia hay una burbuja económica o no, si hay un bienestar económico o no. Todas esas cuestiones, como fuimos viendo, ¿van a influir en qué? Van a influir en las corrientes de pensamiento, van a influir en las corrientes artísticas, y también se van a manifestar a través de la indumentaria, porque esa indumentaria va a responder, en cierta medida, a las necesidades de la mujer y, bueno, el hombre también, de la época que está viviendo. Entonces, las inspiraciones se renuevan y se retoman todo el tiempo, pero sí es verdad que siempre se incorporan cosas nuevas, porque bueno, hay cosas nuevas, así como, no sé, por ejemplo, en los 90 surgió la tecnología y dio lugar a un montón de cambios. Ahora también están surgiendo cosas, y esas cosas seguramente se vean reflejadas de una u otra manera en la moda del futuro, por decirlo de una manera. Respecto a libros de historia de la moda, estoy buscando justo ahora eh, el principal libro en el que está basado esta charla, que quiero buscar la autora porque es una genia, y la verdad que es muy completo. Historia de la moda. A ver. No estoy viviendo en mi casa y tengo todos los libros en otro lado, entonces me cuesta encontrarlo, pero bueno, ya lo voy a encontrar y te voy a decir. Y el diseñador más disruptivo, y bueno, eso creo que es una pregunta muy polémica. Creo que en realidad más que un diseñador disruptivo, lo que tenemos son épocas que son más disruptivas que otras, ¿no? Como que
en cierto punto, no sé, Dior fue un diseñador súper, súper reconocido y generó una revolución en la moda, pero fue una revolución que llevaba mucho hacia atrás a la mujer y a la libertad que ella había ganado durante mucho tiempo. Entonces, nada, yo creo que el disruptivo es otra cosa, es cambiar el paradigma para bien, a alinearse con las necesidades de la persona de una época, pero llevarla hacia adelante, no hacia atrás. Entonces, un poco de lo que estuvimos revisando hoy, de los diseñadores que mencionamos hoy, yo creo que Dionet podría ser una de las diseñadoras más disruptivas. Por un lado, como hablábamos, porque se ajustó a las necesidades de la época, de esto del baile, del disfrute, del movimiento, pero también porque, bueno, fue una genia del patronaje y por otro lado, a nivel construcción de su negocio, generó derechos para los trabajadores, la idea del copyright y de defender sus creaciones. Creo que en muchos niveles y en muchas escalas y en muchas esferas que hacen al diseño, fue una persona muy, muy interesante en cuanto a su vida y obra. Y aparte, bueno, yo soy fanática de la moldería y del patronaje y ella fue una genia. De hecho, algo que no mencioné en la charla es que ella hacía, bueno, este corte que es al bies, que no sé si saben de diseño, pero básicamente implica cortar la tela en diagonal, y eso genera que no se puedan lograr ciertos largos, porque como saben, la tela se teje de un largo definitivo. Entonces, hasta para poder lograr vestidos de largo total, ella creaba sus propios textiles que le permitan un ancho mayor, que le permitan hacer su corte al bies en el largo que ella quería. O sea, digo, una genia absoluta, me parece que súper, súper, súper recomendable. Eh, ¿Cómo se llama esa diseñadora de la que están hablando? Te lo pongo por el grupo, así te queda escrito. Eh, es una de las que vimos a principio del siglo pasado, hacia 1920. Y bueno, no encuentro el libro, chicos, qué triste. Bueno, si lo encuentro le voy a pedir al chico que lo ponga en la descripción con el video, pero bueno, la verdad que es un libro muy interesante y si tienen la oportunidad de comprarlo, de leerlo o lo que sea, eh, nada, hágalo. Hay un montón de información igual, y de hecho, como les decía, no es solo leer de moda en sí, sino me parece que es también un poco leer de historia política, económica, social, cultural, artística. No me dio tiempo a contar de las vanguardias, que es algo que yo también en mi clase cuento muy profundamente, pero bueno, porque si no, realmente íbamos a estar 1000 horas. Pero me parece que todas esas cuestiones nos abren la cabeza y nos hacen pensar un poquito eh, en cómo relacionar contexto con situaciones en lugar de memorizar, bueno, corte la garzón, no sé, labio rojo con forma de corazón. Todo eso a la larga nos lo olvidamos, pero si lo podemos relacionar con una época, con ciertos íconos, con diseñadores, con un contexto, sí podemos entenderlo y también podemos predecir qué va a pasar a futuro. Sí, Andrea, se consigue en Buenos Aires. De hecho, yo lo compré en la librería de la FADU, pero no me acuerdo. Sé que la editorial es Tasten, no me acuerdo el autor. Se llama Historia de la moda en el siglo XX, y es como que tiene una tapa negra. Pero nada, les prometo que le voy a pedir a Pablo, que es el chico ¿cómo se llama? De Haití, que cuando suba el video suba el nombre del libro, porque lo voy a encontrar. Pasa que, bueno, ahora me mudé, estoy viviendo en España y no tengo los libros acá para chequear. Si no, me levantaría a la biblioteca y lo miraría. Eh, bueno, me alegro que les haya interesado, que les haya parecido divertido y bueno, también que se hayan quedado hasta el final.